Centro Educativo José María Morelos, Educación Digital y Tecnológica de México, en colaboración con Fiesta de la Lectura, les da la más cordial de las bienvenidas a esta segunda ponencia que nos presenta el buen amigo Edén. Ahorita les voy a platicar un poquito de él. Yo soy Beto Mendiola y estamos aquí de vuelta. La ponencia que nos va a presentar Edén Martí Páramo Hernández, el psicólogo, se llama El estado emocional en las alteraciones cognitivas y su impacto en la conducta humana. Les platico un poquito de Edén. Aquí ya estamos. Él tiene o es pasante de la licenciatura en psicología por parte del Centro de Estudios Superiores del Oriente de Michoacán. Tiene un diplomado básico y superior en acupuntura por parte del Instituto Alcocer, curso online de primeros auxilios psicológicos por la Federación Mexicana de Criminología y Criminalista, introducción a la psicoterapia gestal por el Instituto Humanista de Psicoterapia Gestal, curso de introducción al psicoanálisis por el Centro de Atención Psicológica Integral, y también tiene una constancia de 10 horas por la participación en los talleres de depresión y tratamiento en el coaching cognitivo como herramientas básicas de la autorregulación y novedad de la terapia gestal, una propuesta de intervención terapéutica. Edén, un joven entusiasta, un joven con mucha experiencia que el día de hoy nos va a estar compartiendo. Te doy la más cordial de las bienvenidas a este primer Congreso Internacional de Educativo y Pedagógico Digital. Edén, bienvenido. Hola Beto, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Todo bien, todo en orden. Muchísimas gracias por ser parte de este congreso. Edén, te explico un poquito la dinámica. Vas a tener 40 minutos para tu ponencia. Cuando falten 5 minutos te voy a estar avisando para que ya estés cerrando tu participación. Si surgieran comentarios o preguntas, los dejamos al final de tu participación. A partir de ahorita, el espacio es tuyo. Si gustas presentar pantalla, también lo puedes hacer sin ningún problema. Muy bien, Beto, nada más espero la confirmación de compartir pantalla y listo, comenzamos y arrancamos bien. Perfecto, estamos aquí. Mándamela, ahí estamos. Ahora sí ya aparece tu pantalla. Bueno, muy buenas tardes a todos. Definitivamente les agradezco a todos la oportunidad que se han dado de venir a presenciar esta ponencia, que le aseguro a todos que nos vamos a entender muy bien y definitivamente que vamos a aprender demasiado. Para mí es un honor compartirles esta ponencia en el inicio de este instituto. Definitivamente es algo maravilloso que se abran más escuelas para la educación, para la formación de profesionales. Eso me parece magnífico. Y entonces queremos arrancar con estas ponencias. Qué magnífico, ¿no? Y de verdad les agradezco la oportunidad que se han dado de estar aquí con nosotros. El tema que les voy a compartir el día de hoy es un tema realmente muy interesante y el cual lleva el título del estado emocional en las alteraciones cognitivas y su impacto en la conducta humana. Muchas veces pensamos, y es más, dejamos de lado la idea de que nuestro estado emocional puede impactar directamente en nuestra conducta. Y definitivamente tanto es así
que muchas veces hacemos las cosas enojados, muchas veces estamos preocupados y no nos damos cuenta del impacto que esta tiene en nuestras decisiones, en nuestras palabras, en nuestros pensamientos. Y más de alguna vez nos han dicho, oye, has actuado un poco imprudente, ¿sí? Como que se vio muy mal el comentario que hiciste. O te preguntan, oye, ¿estás molesto o por qué ese comentario? ¿No? Entonces, definitivamente, las emociones influyen directamente en nuestro estado cognitivo y en especialmente en la conducta humana. Y iniciamos con esta frase que me parece sumamente magnífica y que al final de la ponencia la vamos a retomar para rejuntar todo y veremos que realmente tiene mucha razón, ¿sí? Y la frase dice de esta forma, que dice, en el tiempo de desolación, nunca hacer mudanza. Es una frase que explica que ante una situación adversa nunca tomes decisiones complicadas, difíciles o hagas algún movimiento que requiera de mucho cansancio físico o emocional. Y bueno, continuamos con esta bonita ponencia y espero definitivamente que les guste. Cualquier pregunta, comentario, puede ser al final o siéntanse libre de hacerlos durante la ponencia. Bueno, primeramente quiero hacerles un pequeño encuadre. No es todo lo que se verá en la ponencia, sin embargo, sí que puede ayudar a orientarnos un poquito respecto a lo que se vamos a ver. Primeramente, esta introducción, definición de las emociones, objetivo de las emociones, definición de la cognición, emociones y cognición, y un pequeño temita que por ahí vamos a estar viendo como sorpresa, ¿no? Ok, continuamos primeramente definiendo qué son las emociones. Bueno, anterior a esto, cabe recalcar que definitivamente nosotros muchas veces actuamos por impulso, por emociones, por sentimientos, ¿no? Entonces, esto de las emociones es algo que traemos inherente a nuestro desarrollo, incluso a nuestra existencia, ¿sí? Y que a lo largo de la ponencia veremos que se fueron desarrollando desde los antiguos seres humanos, desde los primeros seres humanos, y es algo maravilloso. Y veremos también que las emociones, a pesar de que han estado inherentes durante muchísimos años en las personas, no se conocían como emociones, sino se conocían de otra forma que me parece sumamente interesante. Entonces, fíjense, digamos que las emociones son mecanismos que nos ayudan a reaccionar rápidamente a acontecimientos inesperados o esperados que pueden darse de forma consciente o de forma inconsciente. Esto es lo maravilloso, ¿no? Muchas veces nuestras emociones pueden ser conscientes o inconscientes, ¿no? Y que al final de cuentas son impulsos para actuar. Cada emoción prepara al organismo para una distinta situación y para dar una respuesta a esa situación, ¿no? Pero eso es algo que en primera instancia parece sencillo, básico de entender, ¿no? Es algo sencillo, pero pues es algo con lo que lidiamos todos los días y no le damos la importancia realmente que requiere nuestro estado emocional, ¿no? Y digamos entonces, la primera pregunta que nos viene aquí es definitivamente preguntarnos, bueno, ¿de dónde vienen las emociones? ¿Cuál fue el principio de donde se movieron estas emociones? ¿Por qué las poseemos? Y algo aquí que viene implícitamente, ¿las emociones son malas? Bueno, las emociones, como decíamos en la diapositiva anterior, tienen la característica, ¿sí?, de preparar al cuerpo ante algún evento, que ya pueda ser positivo o negativo. ¿Sí? Entonces, como estos han venido de anteaño durante milenios, ¿sí? En la formación del hombre, podríamos decirlo que fue tanto así que ahora también son heredados. Sí, nuestras emociones también traen consigo o vienen determinadas también por nuestros padres, ¿sí? ¿Cuántas veces no hemos visto el padre que es muy enojón y sus hijos también son enojones? Claro, sin soslayar la idea del aspecto social, ¿no? Entonces, tenemos esta parte, la herencia y los antepasados. Y básicamente vinieron desde la idea básica de la supervivencia, ¿no? Antes,
los antiguos seres humanos vivían entre árboles y pocas veces bajaban al suelo, solamente como carroña o para buscar algunos isótopos, ¿no? Y pues realmente muchas veces se encontraban con leones o algún tipo de fiera que pues que los asesinaba, los mataba, ¿no? Entonces surgieron como un instinto, básicamente, ¿sí? Y en esencia ya se transmiten por herencia, es una herencia genética de nuestros antepasados y que va a seguir y seguir y seguir, seguramente hasta que en algún momento el intelecto o la inteligencia sobrepase a la condición humana o a la inherencia humana, ¿no? Que es esta parte sentimental. Se escucha muy bien y a veces no le damos la importancia cuando decimos es que soy humano, ¿no? ¿Y qué significa ser humano? Significa cargar con todo este tipo de herencias, emocionales en especial, ¿sí? Y que cometemos errores, y que somos imprudentes, y que somos enojones, ¿sí? Y que ya nos dijo algo nuestro jefe, ya le contestamos, ¿sí? Ese es algo, y lo decimos casi todos los días, es que soy ser humano, tengo permitido cometer este tipo de errores. Pero veamos un poquito más allá. Entonces decíamos que estas emociones vienen acompañadas definitivamente por una herencia o por nuestros antepasados, ¿no? Cuando tenían que cazar, ¿sí? Y en especial los hombres tenían que guardar silencio. Eso explicaría porque a veces muchos los hombres no hablamos de lo que sentimos, porque a la hora de ir a cazar, el hombre que tenía que guardar silencio para que el animal que estuviera enfrente no se fuera y asegurar su supervivencia. Entonces, esta imagen que vemos en pantalla nos muestra, por ejemplo, cómo asesinan a un mamut, pero más que eso, es que cuando el animal se defiende, el ser humano, ante el desarrollo de estas emociones, corría y se creó o ya venía de antemano el miedo, ¿no? Bueno, Martí, ¿y qué tiene esto de importancia en entender en las alteraciones cognitivas? Vamos con calma y lo veremos en las diapositivas posteriores, ¿no? Entonces, tenemos esta idea, ¿no? Las emociones traen una carga ancestral definitivamente de nuestros antepasados, en un intento por la supervivencia, ¿sí? Como una respuesta a los estímulos del medio ambiente. Eso es algo esencial para entender lo que posteriormente veremos. Entonces, respondiendo a la pregunta anterior que les mencionaba, ¿las emociones son malas? Las emociones no son malas. Son una forma de autoprotegernos, son una forma de supervivencia, son una forma de comunicación, un impulso que nos ayuda a relacionarnos, que si son mal dirigidas, evidentemente pueden causar daño. Bueno, entonces vamos identificando una cosa. ¿Cuáles son las emociones básicas? ¿Sí? ¿Qué es lo que realmente nos domina? ¿Qué forma parte de decir, es que soy ser humano? Eh, Miren, aquí hay mucha controversia y muchos autores han hecho un sinfín de listas de realmente cuáles son las emociones principales en el ser humano. Sin embargo, a través de la experiencia y a través del tiempo que he estado en el consultorio, me he dado cuenta que las personas desarrollan en general 5 emociones principales, ¿sí? 5, que son las que vemos en pantalla: el enojo, la alegría, la preocupación, la tristeza y el miedo. Casi estas 5 son las que convivimos todos los días, absolutamente todos los días. Y no hay, les voy a decir, no hay quien se escape de esto. Aunque una persona diga, es que yo soy muy valiente, es que yo soy muy alegre, siempre hay un contrasentimiento, ¿sí? Entonces, definitivamente es algo maravilloso, ¿no? No nos damos cuenta a veces de esto. A veces estamos enojados y no nos damos cuenta y digo, es que no estoy enojado, nada más me siento triste o al contrario, ¿sí? Estoy enojado, pero no sé por qué, pero tal vez sea una tristeza. A veces no sabemos realmente identificar
qué es lo que pasa con nosotros, ¿no? Y entonces, cuando aprendemos a nombrar las cosas por su nombre, es entonces cuando aprendemos a darle el uso que realmente necesita. Cuando una persona ha identificado que lo que siente no es enojo, sino tristeza, entonces puede empezar a trabajar en ello. Dejando la idea anterior, quiero mencionar entonces que en el ser humano se desarrollan estas 5 emociones principales: ira o enojo, alegría, preocupación, tristeza y miedo. Y cabe mencionar que estas emociones no son malas. El enojo no es malo, el miedo no es malo, la preocupación tampoco, la tristeza menos, ¿sí? Realmente no son malas, son parte de nuestra inherencia humana y tendríamos que vivirlas en plenitud, ¿sí? Y lo más importante aquí es, bueno, Martí, si las emociones realmente no son malas, entonces, ¿cómo hay que aplicarlas? ¿Cómo hay que, o cuál es la finalidad entonces de tener estos sentimientos? ¿No? Imaginemos que vamos por la calle, ¿no? Bien campantes, alegres, platicando con un amigo o amiga, ¿no? Y de repente sale un perrito, un chihuahuita, y ladre, y ladre, ¿no? Y te espantas, tu amigo se espanta contigo, ¿sí? Y es un flashazo de información que va del sistema nervioso central a nuestros músculos, al sistema nervioso periférico, en cuestión de milisegundos. Es decir, la información de los nervios bipolares del sistema nervioso central al sistema nervioso periférico es de 300 metros por segundo. De hecho esto, entonces es así la reacción que tenemos ante un evento. En ese preciso momento, cuando el perro te ladró o alguna otra situación te espantó, sucedieron un sinfín de reacciones en nuestro cuerpo. Una que a mí me llama realmente mucho la atención es que nuestro cerebro, ante el estado de alerta, manda una sensación a los riñones y a las glándulas suprarrenales para que libere adrenalina, ¿no? Pero también manda una señal a nuestro páncreas para que genere más insulina y genere glucagón, que son en esencia proteínas y enzimas que ayudan a la destrucción, glucagón, a la destrucción de reservas energéticas para que puedan ser usadas por el cuerpo, y la otra de insulina para que pueda nutrirse el músculo ante una alteración. Entonces, la sangre que está en nuestro estómago abandona esa área para dirigirse al espacio periférico, a nuestro músculo estriado esquelético, ¿sí? Y entonces, toda esa sangre que estaba en el estómago se dirige al músculo, ¿sí? Y para que esté más nutrido, para que esté oxigenado, y a la hora de una reacción, ya sea luchar o huir, puede hacerlo con fuerza y eficacia. Qué maravilloso es esto, ¿no? Cómo nuestro cuerpo nos protege y cuál es el sinfín de reacciones fisiológicas que esto desencadena. Y entonces, después de un miedo, y no solamente después de un miedo, sino de otras emociones, dicen, es que me dolió mucho el estómago. Qué curioso, ¿no? Entonces podríamos pensar que nuestro estado emocional puede influir directamente en nuestro estado de salud físico. Eso, debo decirles, es un hecho. Dejando de lado, bueno, no dejando de lado, sino prosiguiendo, tenemos esta parte. Realmente, ¿cuál es el objetivo de las emociones? Como podemos ver en la imagen de esta parte, de este apartado, vemos una mujer que está agarrando por el suéter, la sudadera, a un hombre, ¿no? Por ejemplo, muchas personas, en especial, y esto es algo que sí me gustaría decir, es casi todos los continentes y las personas que habitan en ellas, regularmente les pertenece un tipo de emoción o sentimiento, ¿no? Para esto debo decir que la emoción es esa reacción ante un estímulo, ¿sí?
pero el sentimiento es lo que desencadena esa emoción. Por ejemplo, el perro desencadenó en nosotros una emoción de miedo y el sentimiento sería el correr o luchar. Eso sería la diferencia entre emoción y sentimiento. Regresando a lo anterior, cada personas que habitan en los continentes regularmente los domina una emoción en específico. Y si lo juntamos con lo que acabo de decir, que las emociones influyen directamente en nuestro estado emocional, ¿qué creen? Que el de los mexicanos, la emoción que más domina es el enojo. Veámoslo por todas partes, es el enojo. Vayamos a la capital, a la Ciudad de México, ¿sí? En periférico, en viaducto, es una cosa espantosa, llena de tráfico, y la gente va desesperada, tocando el claxon, ¿sí? Con respeto a mi público, mentando la madre a otra persona, ¿sí? Y eso es algo de todos los días, es un pan de todos los días. Y todos los días tenemos disgustos con otras personas. Yo creo que no hay día que no tengamos disgustos o enojos con otra persona, ¿sí? O ya sea porque las cosas no funcionaron bien, ¿sí? Pero en otros lugares no es así. Hay otras personas donde dominan otras emociones. Bueno, ¿y por qué sería esta idea de que los mexicanos o los latinoamericanos o latinos somos así? La idea es que básicamente esto fue un rezago de las conquistas españolas y de otros países que vinieron a invadir ¿cómo se llama? América, ¿no? Pero en especial los mexicanos hemos tenido siempre esta cuestión del enojo. Entonces, aludiendo al título, ¿cuál es el objetivo de las emociones? ¿No? ¿Cuántas veces no hemos visto a estas personas que gritan a otras y las agreden y las toman por el pecho? Tú te callas, yo aquí mando, ¿no? Es que estás equivocada, así no son las cosas, es que estás equivocado, a mí así no son las cosas, ¿no? Realmente, muchas veces lo que buscamos enojo en otro, en ese enojo es someter al otro, ¿sí? Impedirle y decirle que somos vulnerables y ante esa vulnerabilidad, ¿sí? Tenemos que defendernos porque nuestras creencias así son. Tú no me vas a venir a mí a decir cómo tengo que hacer las cosas. Yo soy el que dice. Fíjense qué interesante, ¿no? ¿Y cuántas veces no lo hemos dicho? El objetivo del enojo, luego entonces, es someter a la otra persona y impedir que realmente nos vea lo vulnerables que somos. ¿Y en qué se basa esto? ¿Han visto a esos perritos de la calle que a pesar de estar desnutridos y todo, y les acercas de comer y te gruñen, te ladran? ¿Cuál será la razón? Mi idea es que esos perritos, al sentirse vulnerables, ¿sí? Buscan defenderse, tal vez de algo que no conocen, tal vez es una creencia, ¿no? De que les van a hacer daño. Aunque les vaya a ser una persona algo bueno que les va a dar alimento, realmente él se siente vulnerable y ante esa vulnerabilidad, él decide atacar. El objetivo, luego entonces, de la tristeza es esa, impedir que el otro me vea vulnerable, que me vea débil. Y puede decir que sí, efectivamente sea débil, pero para evitar eso, yo quiero someter al otro, ¿no? Entonces, de forma general, ¿sí? Tenemos que las emociones tienen como objetivo lo siguiente, un mecanismo de defensa. Eso es una palabra clave. Huida, ¿sí? Lucha, sentimientos, ¿sí? Ganancias positivas y recompensas. ¿Cuántas veces no les hemos dicho a otras personas, ¿no? ¿Y qué ganas con enojarte? ¿Qué ganas con preocuparte? ¿Qué ganas con sentir miedo? ¿Cuántas veces de nosotros no lo hemos dicho? La idea es que nosotros pensamos que por enojarnos, ¿sí? O sentirnos tristes, las otras personas dicen, es que eso no sirve. ¿Qué creen? Que tienen mucha más ganancia. Podremos decirle una ganancia positiva. ¿Cuál es la ganancia positiva del sentir miedo? Sí, es la supervivencia.
¿sí? Es bien dirigido, porque ahorita hablemos del estado alterado y ese es algo realmente de lo que versa esta conferencia, ¿no? Y entonces es eso, la ganancia positiva del enojo es lo que ya les comentaba, someter al otro para que el otro no me vea débil. ¿O cuántas personas no hemos visto que constantemente están tristes, no? Y dicen, ¿de qué te gana estar triste? Es algo por tu vida, hace esto, hace lo otro, échale ganas. Sin embargo, a veces somos tan poco empáticos que no nos damos cuenta que esta persona ha vivido con tanta tristeza durante su vida que no nos damos cuenta que ya ha cambiado o ha habido un cambio neurológico en su cerebro, un cambio en la estructura neuronal y anatómica del cerebro. Y ahora nuestro cerebro nos pide sentirnos tristes y eso nos genera placer y el objetivo mismo de la tristeza luego entonces es a veces hacernos las víctimas. Nos consideramos incapaces de hacer las cosas, ¿no? Y la de la preocupación de igual forma trae consigo ganancias positivas, porque en realidad nada más son simples ganancias, ¿no? Que ayudan precisamente a eso, ¿no? A no invertir tiempo realmente en lo que se necesita. En vez de desgastar nuestras energías, no en preocuparnos, esa persona debería gastar su energía por resolver lo que piensa. Sin embargo, ese es un paliativo al hecho de la preocupación, ¿no? Porque cuando un paciente llega a consulta, evidentemente no es la respuesta a su problema. Pero en general, debo decirles entonces que nuestras emociones, ¿sí? Traen ganancias. Entonces, la próxima vez que pensemos en esta idea de que, bueno, ¿qué te trae? ¿Qué ganancia te trae? ¿Qué ganas con enojarte? Ahora ya lo sabemos. Sí, la ganancia es esa que ya les comentaba hace un momento. Someter al otro e impedir que vea mi vulnerabilidad, ¿no? Bueno, fíjense, una cosa aquí y por eso decidí poner ¿cómo se llama? Esta, esta imagen. Las personas alegres. ¿Qué hay con las personas alegres? He visto en las redes sociales muchísimas personas que suben muchísimas frases positivas, ¿no? Pero ¿qué creen? Que cuando llegan a consulta traen más tristeza, ¿sí? De lo que realmente ustedes creen. Qué interesante, ¿no? Entonces, la felicidad o la alegría intensa en realidad es un mecanismo de defensa, ¿sí? Como lo señalamos acá arriba, ¿sí? Es un mecanismo de defensa ante una situación desagradable. Este tipo de personas regularmente, pese a que son muy alegres, esconden bajo esa gran armadura reluciente a veces sentimientos, si no muchos, o recuerdos algo tristes, ¿sale? Y en realidad es una máscara a veces. No digo que siempre sea. En alguna ocasión me encontré con alguna colega y le dije, es que tú eres siempre muy alegre. Y inconscientemente ella me dijo, dice, es que realmente nadie me ha conocido de verdad. Nunca realmente alguien me ha visto enojada, ¿no? Y me pareció sumamente interesante porque dije, sí, es cierto. Entonces reafirmé que efectivamente así era. Continuando, de todas estas emociones que hablamos, el enojo, el miedo y la tristeza son muchas veces las que más ganancias nos traen, ¿sí? En especialmente a nosotros como mexicanos, como ya les mencionaba, el enojo. Y fíjense qué interesante, porque ahorita que hablemos de las alteraciones cognitivas nos daremos cuenta que realmente este enojo se asocia mucho con nuestra conducta, ¿sí? Y ahora me doy cuenta realmente por qué Sigmund Freud hablaba mucho de la sexualidad, porque hablaba mucho del placer, ¿no? Y eso realmente me parece fascinante, ¿sí? Algo más que se tenga que decir a veces del enojo, estas tres emociones parecieran tener una relación muy estrecha, todas, ¿eh? Todas, porque muchas veces, como les decía, una persona puede decirse enojada y dicen esto, dicen lo siguiente, es que no lloro de tristeza,
lloro de enojo. ¿Y qué creen? Realmente no es enojo, realmente es tristeza. Así es. Dicen, es que yo lloro por impotencia, prepotencia, yo lloro por, ¿cómo se llama? Por enojo, por coraje. Realmente no es así. La cuestión aquí es que esa persona en realidad llora por tristeza, ¿sí? Pese que sí, esa tristeza puede traer enojo, llora por tristeza al final de cuentas. Y retomando lo anterior, ¿sí? Cuando empezamos a nombrar las cosas por su nombre, entonces podemos abordar las causas que precisan nuestra atención, ¿no? Y de igual forma, ¿sí? Aquí no lo puse, se me escapó ponerlo, pero ¿cuántas veces no nos sentimos enamorados y cuando vemos a esa persona que la estamos conociendo o que nos trae un sentimiento, ¿a poco no cuando dicen, ay, viene, te late muchísimo el corazón, ¿no? ¿Y qué creen? Que sí, efectivamente, sientes algo por esa persona, pero te atemorizaste, te dio miedo. Qué curioso, ¿no? Qué curioso que aparezca la misma sensación como cuando una persona, un perrito te ladra en la calle o que escuchaste un estruendo, ¿no? Qué curioso, qué maravilloso es el cuerpo. Entonces, esto nos dice implícitamente que a veces no sabemos reconocer verdaderamente nuestras emociones y al no reconocerlas, definitivamente que trae un desorden cognitivo. Esto es esencialísimo, muy, muy, muy importante. Entonces, la pregunta aquí, la pregunta del millón es, ¿hasta cuándo hay alteraciones cognitivas? Me voy a regresar a la primera diapositiva, ¿sí? ¿Hasta cuándo hay alteraciones cognitivas? Miren, esta es una cuestión realmente muy importante que precisa de las estructuras neurológicas y es aquí donde entra el concepto de cognición, ¿no? Es aquí donde entra verdaderamente el concepto de cognición y definitivamente debo decirles, es un concepto muy complejo, pero absolutamente maravilloso, ¿sí? Yo podría casi, sin conocer a muchos de ustedes, que muchas de las personas que sufren gastritis, ¿sí? Pese que sea por el Helicobacter pylori, sin embargo, puedo atinar, y a veces sin temor a equivocarme, pero podría incluso pensar que esas personas que padecen de gastritis tienen un estado de pensamiento alterado. ¿Qué quiere decir esto? Son muy preocuponas. Sí, incluso podríamos decir que pueden tener algún tipo de trastorno neurótico, ¿no? Pero estas personas que regularmente padecen de gastritis, de colitis, a lo que le llaman colitis nerviosa, que en realidad no es otra cosa más que un estado del pensamiento alterado, ¿sí? Tienen estos síntomas. Estas personas con trastorno de ansiedad, ¿sí? De preocupación, de angustia, de nerviosismo. Muchas veces de esas personas padecen este tipo de enfermedades estomacales. ¿Cuál es la idea de esto? La idea de esto es que nuestro pensamiento, al estar alterado, manda información de forma discriminada a través del nervio vago, ¿sí? A nuestros intestinos. Qué interesante, ¿no? Sin temor a equivocarme. Pero la idea aquí es, por ejemplo, bueno, antes de continuar, no sé realmente si han estado haciendo preguntas. Si es estado así, le pediría al moderador que me dijera para hacer una pequeña pausa y atenderlas, ¿no? Y si no es así, pues continuamos con la ponencia. Preguntas como tal, no, son solo comentarios. Si quieres, continuamos y ya al final leemos. Perfecto, Beto, me parece perfecto. ¿Sale? Continuamos entonces. Continuando entonces, muchas de estas personas padecen mucho de enfermedades gástricas. ¿Y esto qué tiene que ver con nuestro cerebro? ¿Sí? Tiene que ver todo. ¿Sí? Nuestros nervios tienen, a veces son nervios bipolares o unilaterales, ¿sí? Es decir, que hay nervios que se dedican nada más a llevar información
al sistema nervioso periférico, ¿sí? Y hay otros nervios que se dedican nada más de llevar información del sistema nervioso periférico al sistema nervioso central, pero hay otra característica de nervios, que es el nervio que lleva información al sistema nervioso, del sistema nervioso periférico al sistema nervioso central. Y este lo regresa ya haciendo un análisis de la información. A esto le llevamos procesos cognitivos. ¿Sí? Entonces, ¿hasta qué punto es patológica o hasta qué punto causa alteraciones en la cognición? Digamos que el estado cognitivo o la cognición podremos llamarlo como este conjunto de procesos cerebrales y neurológicos que permiten hacer uso de la información externa a esta. Y la cognición regularmente tiene una teoría computarizada, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? La idea aquí es igual como un ordenador, como el que estoy utilizando en este momento para la conferencia es, ¿sí? Este ordenador al mismo tiempo está recibiendo una señal de internet, ¿sí? Pero al mismo tiempo también está enviando una señal a otro dispositivo, a otro ordenador. Y así en nuestro cuerpo constantemente hay estímulos, ¿sí? Puede ser de frío o de calor, ¿sí? Y van saliendo también otros estímulos. Ante el estímulo del calor, podré poder decirlo así, mi sentimiento sería echarme aire, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Que muchas veces la información del espacio externa, por decirlo así, es tan fuerte que nuestro cerebro no puede procesar con tanta información. Es evidente que yo puedo sentir la textura del mantel donde estoy poniendo mi computadora o del saco en el que traigo o de la textura de las teclas que están en la computadora, pero si nuestro cuerpo pudiera recibir todos los estímulos que hay en el ambiente, definitivamente nos volveríamos locos. Es imposible. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que nuestras emociones a veces y la mayoría de las veces están alteradas. ¿Sí? Personas que hemos vivido toda nuestra vida enojadas por algún acontecimiento familiar. Personas que seguimos angustiadas porque sufrimos un choque de niños y toda la vida, aún teniendo 52 años, sigue teniendo miedo a ese mismo choque. Y cada vez de que va a una tal velocidad del carro, ya empieza a tener ansiedad, angustia, mareos, vértigo, ¿sí? Personas que vivieron un proceso de enamoramiento tan grande, ¿sí? Que pueden pasar años e incluso siguen pensando en esa persona o en ese momento en especial, ¿sí? Y este es un hecho de todos los días. Lo más interesante, y es a lo que quiero abordar, es el enojo. Los mexicanos, como ya mencionábamos, somos personas muy, muy enojonas. No todas, sin embargo, la gran mayoría sí es. ¿Qué pasa con esto? ¿Sí? Que cuando una persona se enoja, después, después de que el enojo dura después de 20 minutos, al minuto 21, o sea, al minuto 1, ya se vuelve patológico. Hay una sobreestimulación del sistema nervioso central, ¿sí? Y esto va en varias cosas, ¿sí? Nuestro cerebro, en nuestra amígdala izquierda, parte del cerebro muy importante en la cuestión de las emociones, que posteriormente iré abordando, ¿sí? Es donde se reconoce la emoción. Por eso a veces, muchas veces vemos a esa persona y simplemente verla decimos, tú estás triste, ¿verdad? E incluso con nosotros mismos, me siento triste, pero muchas veces el sentimiento ha sido tan desordenado, tan constante, tan alterado, que a veces ya ni lo reconocemos. Nuestro cuerpo necesita o requiere más de ese estímulo para reconocerlo, ¿sí? Hay una resistencia a la adrenalina, al glutamato, en fin, a un sinfín de transmisores, y ahora se nos hace imposible hacerlo. Luego entonces, este enojo llega directamente al hígado, el hígado se congestiona de sangre, ¿sí? Y retarda el proceso de metabolización hepática, lo que hace que se congestione tanto que dispare grandes cantidades,
hacia el corazón y otra hacia los genitales. Curiosamente, las personas que tienen problemas de promiscuidad o que son muy promiscuas o que tienen deseo sexual descontrolado, que sin temor a decirlo casi somos todos los mexicanos, ¿sí? Son personas con un carácter muy fuerte, casi todos. Es tanto así. Perdón, Martí, quedan 3 minutos para cerrar, por favor. Ok, muchas gracias, Beto. Pensé que me ibas a avisar un poquito antes, pero no hay Es problema. que puse el banner, pero creo no lo puedes ver y no quise cortar tu idea. Muchas gracias, Beto. Perfectísimo. Entonces, esa es la idea, por ejemplo, ¿no? Ya para ir cerrando, me parece sumamente interesante que veamos esto, ¿no? Cuando nuestro estado cognitivo es realmente muy alterado, ¿sí? Se ven inhibidas, ¿sí? Las funciones ejecutivas, fluidez verbal, velocidad de procesamiento, planificación, toma de decisiones, memoria de trabajo, flexibilidad cognitiva, inhibición, control de atención. ¿Cuántas veces no hemos visto a estas personas que ante un sentimiento muy fuerte no pueden ni hablar, ni moverse, que ante un espanto muy fuerte por algo que creyeron que era un fantasma, sí empiezan a tartamudear, sí, y se les hela el cuerpo? O personas que tan de enojadas que están ni pueden hablar tampoco. Esto es entonces que las funciones ejecutivas ante un sentimiento verdaderamente muy fuerte inhibe esta parte. Por ende, cuando, cuando en una persona ha habido un sentimiento realmente muy fuerte, y esto es de lo que versa realmente esta conferencia, nunca tomar decisiones. Porque ante un estado de felicidad grande, va a decir, sí, me la aviento, no hay problema, sí la hago. Y un estado de tristeza, ya que me cargue la que me trajo, ¿no? Ya acabo, ya. Querido público, pues realmente esa es la enseñanza que viene hoy a compartirles. Nunca tomar decisiones cuando el sistema o las emociones realmente han estado muy alteradas, ¿sí? Y como decía al principio, ante tiempos de tempestad o de desolación, nunca hacer mudanzas. Yo soy Eden Martí y les agradezco definitivamente que me hayan acompañado en esta pequeña conferencia. Muchísimas gracias. Mil gracias, Eden. Mil gracias. Leemos algunos comentarios. Aparecemos aquí para los dos. Dice Karen Escobedo, saludos. María Antonia, saludos. Gracias por este gran tema. Mónica, buenas noches. Preguntas por el certificado. Susana Ibarra dice, excelente conferencia. Mónica también nos vuelve a preguntar sobre el certificado. Ya le estuvimos contestando. Iván, excelente tema, elementos importantes que debemos considerar en nuestras vidas. Mónica Mazón también, excelente ponencia, felicitaciones, saludos desde Argentina. Voy leyendo más. Mira, aquí hay un comentario. Hola, cuando habla usted del nervio vago, me hace recordar que muchas veces he despertado con ganas de vomitar y otras más lo he hecho. Soy muy nervioso y ni con las caminatas que hago se va la sensación. Creo que es parte de lo que usted está diciendo. Aquí sí hay dos preguntas. No sé si quieres hacer algún comentario a este que acabo de leer. No, sigue Continúo. Beto, continúa, por favor. A manera de pregunta, ¿puede sabotear mi cerebro a mi cuerpo? Pregunta Beatriz Morales. Es decir, no sé qué siento, pero sentirme enfermo de todo, hacerme chequeos, pero físicamente no aparece nada. Muchísimas gracias. Realmente sus preguntas son muy profundas. ¿Aún hay tiempo, Beto? Sí, tenemos estos comentarios de 5 a 10 minutos. Ok, me dará el tiempo realmente de contestarlos, ¿sí? La idea era esta del primer muchacho que decía, hablando de nervio vago, que no se les quitaban su ansiedad, su nerviosismo, que a veces se levantaba, por ejemplo, vomitando. Muy importante aquí, y al principio pudiera no tener mucha idea con respecto al tema, pero lo iremos hilando, ¿sale? Muchas veces yo considero que hay dos factores importantes de salud, una interna y una externa. Las externas son todas las que nos rodean, ¿sí?
como climas, ¿sí? Algún evento traumático como caídas, lesiones, virus y bacterias, en general, ¿eh? Entonces, esos son los eventos externos que nos impiden tener una buena salud. Un calor muy grande puede causarnos una fiebre. Igualmente, un frío muy intenso puede enfermarnos. Pero yo considero que ante eso, las internas son las más importantes. Las internas, ¿cuáles son? Estos 5 sentimientos, perdón, emociones, Okay. ¿sí? Es posible que este joven tenga un problema infeccioso muy importante, ¿sí? Y es posible que también se sienta deprimido, ¿sí? Entonces, a pesar de que vaya a hacer ejercicio, a incluso voy a decir, y con respecto a mis colegas psicólogos, a veces incluso que vaya al psicólogo puede ayudarle bastante, perdón, pero les voy a decir algo, no le va a funcionar. No le va a funcionar porque realmente lo que hay que hacer ahí es administrar un antibiótico, ¿sí? Muchas veces, y yo le he visto, el 90% incluso el 95% de personas que vienen a consulta traen problemas infecciosos, ¿sí? Y esto es realmente muy interesante, ¿sí? Porque los médicos no toman en cuenta eso y puede decir, Marty, ¿cómo sabes que es un problema infeccioso? La experiencia nos ha dicho que esas situaciones de nerviosismo, de vomitar, ¿sí? Esa sensación de no se me quita con nada, es un problema infeccioso. Si tiene la oportunidad este joven de hacerse un estudio de paratífico O, A y H, es importantísimo. Brucelosis o proteus, importantísimo, ¿sí? Ok. Respecto a la otra Gracias, pregunta, Martis. ¿me la puede Sigo, sigo leyendo. Bueno, la preguntaba Beatriz que si el cerebro puede sabotear a mi cuerpo, haciendo referencia a las emociones. Sigo contesto leyendo rapidísimo? comentarios. Ah, ok. Contesto Eh, rapidísimo. Juan Abraham nos Definitivamente. dice, excelente temática, felicidades por una excelente ponencia, la importancia de tomar una decisión con la mayor tranquilidad posible. Osmo Delgado, muy buen tema, saludos y se aprende. Edith Hernández nos dice, creo que no puedes decir que todos los mexicanos, acá tiene otro comentario, ahorita te lo leo. Jazz Belita, así es, la toma de decisiones no se realiza cuando tenemos emociones desbordadas. Saludos desde Perú. Remé Sánchez, muchas gracias, felicidades, muchísima información muy valiosa. Magali Villalobos, muy interesante conferencia, excelente tema para el desarrollo. Saludos desde Canadá. Solo me gusta saber cómo obtener la constancia de participación. Dejamos ya aquí el link. Osmo, checa los comentarios anteriores, por favor. Renata Chapa, qué gusto conocer al ponente Eden Martí. Gratísima manera de abordar los contenidos. Un abrazo, lector, desde Torreón, Coahuila, donde podemos leer más sobre su trayectoria. Ahorita, si desea que nos deje sus redes sociales o qué manera podemos contactarlo. Edith Hernández, que es la que nos decía que no solo de México, dice, somos todo el mundo, supongo que haciendo referencia a esto del enojo. Saludos desde San José, California. Gloria Hernández, excelente tema, felicitaciones. Ceci Ávila, excelente ponencia, las emociones, la base del bienestar físico. Efraín Gutiérrez Zambranos, muy bien, saludos Efraín hasta Colombia, al ratito es tu turno, Efraín. Pues prácticamente son comentarios, preguntas. Solo queda ahí que dónde podemos leer más sobre tu trayectoria. No sé si desees compartir tus redes o aquí que nos pregunten y las damos. Tú nos dices. Mira, realmente pueden encontrarme así, como este nombre del ponente, Eden Martí, en mi Facebook. Les agradecería ahí que pudieran contactarme. Obviamente yo soy mexicano, ¿sí? Y por ahí pueden encontrarme como Eden Martí, ¿sale? Y por ahí estamos. Ya han dado caso de que no, pues se comunican contigo, Beto, o con la escuela y ya podremos hacer una excepción para el WhatsApp. Mi correo electrónico es nutrición segundo, número 2, de oo, @gmail. Nutrición, el número 2, de oo, @gmail.com. Para quien busque escribirme por el correo electrónico. Abordando la pregunta que me decía una muchacha, ¿el cerebro puede sabotear el cuerpo humano? Definitivamente sí, y tiene que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque se puede crear un trastorno histérico, ¿sí? Donde tú crees que tienes una enfermedad, donde tú crees que te está pasando algo, ¿sí? Eso es muy importante, ¿sí?
Y algo importante aquí, hay una técnica que se llama psicología corporal que trabaja con ejercicios físicos para el reconocimiento de emociones y en especialmente algo que se llama arraigo. Su idea de esto es, si el cerebro no lo entiende, el cuerpo sí. El cuerpo sí. Y respecto a esto que me decía otra joven, no puede decir que todos los mexicanos somos enojones, efectivamente lo dijo, no puedo generalizarlo, ¿sí? Pero alguien dijo ahí, es todo el mundo. Y si bien no es todo el mundo, la gran mayoría. Pero sí o no me dejará mentir esta persona, esas personas que son muy enojonas tienen problemas de sexualidad, ¿sí? Y curiosamente todos los violadores son agresivos. Queda ahí el dato, te agradecemos mucho. Muchas felicidades. Estamos cerrando. Efraín Gutiérrez dice: lo felicito. Beatriz Morales da muchas gracias, supongo por la respuesta que le diste a su pregunta. Eden Martí, muchísimas gracias por tu participación en este primer Congreso Internacional y las puertas están abiertas de nuestras 3 instituciones. Agradezco mucho a todos la confianza que me han dado de participar en este gran congreso. A ti, Beto, en especial por invitarme. Agradezco y de verdad te agradezco muchísimo y mucha suerte en todo lo que venga. De verdad, muchísimo éxito y muchísimas bendiciones. Gracias, Eden. A nombre del doctor Iván Alejandro Jacinto Valdés, estamos despidiendo y estamos cerrando esta segunda ponencia del día. Terminamos la transmisión y en unos minutitos nos conectamos con la tercera. Gracias, Eden. Nos vemos.